los mecanismos de protección social de ciudadanos españoles en el exterior. En esta ocasión lo que nos proponemos justamente es explicar de forma actualizada cuáles son esos mecanismos legales de protección y, como es lógico, lo más importante y lo más interesante va a ser seguramente las preguntas que nos puedan hacer. Así que yo procuraré ser lo suficientemente breve y ameno en un tema tan farragoso como este, para que luego tengan un espacio de hacer preguntas, consultas y podamos aclararles las dudas que tengan. Si alguna de esas dudas requiriera examen documental, pues con mucho gusto les damos nuestro correo electrónico para que nos lo puedan remitir, podamos estudiar adecuadamente el caso con el detenimiento que merezca y luego responderles fundadamente. Bien, pues antes que nada, ya digo, yo quiero agradecer esta invitación a José Manuel, presidente del Consejo de Residentes Españoles, a todos los miembros del Consejo. Hay que decir que a Casa de España de Monterrey y sobre todo al Consulado General, lamentamos mucho que don Francisco Capote, nuestro cónsul general, no pueda estar hoy aquí, pero sabemos que es por razones de salud y está restableciéndose, así que esperamos que en una próxima visita podamos contar también con su presencia. En cualquier caso, ya digo que se trata de cumplir una obligación esencial para los funcionarios españoles del exterior. Esa obligación esencial es informarles a todos ustedes de cuáles son sus derechos sociales como ciudadanos españoles. Todo parte de la Constitución española. La Constitución española de 1978, que como saben es nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, la norma que nos ha dado el mayor periodo de estabilidad política, económica y social y que afortunadamente pues sigue conteniendo un potencial muy importante para el desarrollo y el bienestar social de nuestro país, tiene un artículo como este, en el que nos dice, artículo 42, que el Estado velará, y velará marca una obligación para las autoridades públicas españolas, velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Muy bien. Esa disposición constitucional está desarrollada por el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que es la ley que regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos españoles que residen fuera de nuestras fronteras habitualmente. Los objetivos de la ley son la igualdad de derechos entre españoles que viven dentro y españoles que viven en el exterior, establecer la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, porque saben que la administración pública española está integrada por el Gobierno central, por las comunidades autónomas y también por las provincias y municipios. Luego, todas las administraciones públicas españolas tienen la obligación de coordinarse para atender favorablemente a los ciudadanos españoles del exterior. ¿A quién se dirige esta ley? A españoles residentes fuera del territorio nacional, turistas y transeúntes, españoles de origen que quieran retornar a España para residir definitivamente allá y también a familiares de todos los anteriores. El contenido básico del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior es resumidamente este que podemos ver aquí. Es la Ley 40/2006 y establece diversos derechos muy importantes. El primero de ellos, el derecho a ser elector y elegible. No vamos a dedicarnos mucho a este tema porque es más bien consular, pero todos sabemos que el problema del voto rogado es ampliamente sentido como algo que dificulta la participación efectiva de los españoles del exterior en la gobernanza del país. Este es un problema comúnmente admitido por todos los partidos políticos. Los consejos de residentes españoles lo tienen en su agenda insistentemente y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior también. Luego es una reivindicación que se está planteando para ser modificada, para ser incorporada esa modificación del voto rogado por parte de las Cortes Generales españolas. Por lo tanto, el derecho a ser elector y elegible. También la asistencia y protección de los españoles en el exterior se refiere a situaciones de necesidad. Situaciones de necesidad que muchas veces pues, dan lugar a actuaciones consulares. Los consulados de España en el exterior se ocupan de aquellos españoles que, por la razón que sea, necesitan de su auxilio para hacer gestiones ante las autoridades de aquel país en el que están
residiendo o para ser ayudados o socorridos en determinadas circunstancias de precariedad. Hay un derecho de petición individual o colectiva a las Cortes Generales, a las autoridades españolas, derecho a acudir al defensor del pueblo frente a resoluciones de las administraciones públicas españolas, el derecho de información, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, informar de la normativa que afecta a sus derechos e intereses y de los procedimientos que les puedan afectar a estos ciudadanos. Y luego hay un derecho muy importante, que ya lo empezábamos a comentar antes, que es el de participación en órganos consultivos de la emigración. ¿A través de qué órganos? Fundamentalmente de los consejos de residentes españoles. Hay consejos de residentes españoles, en México en concreto 3. Uno en la Ciudad de México, con ámbito en todo el centro-sur, otro en Guadalajara y otro, como saben ustedes, aquí en Monterrey. Los consejos de residentes españoles son elegidos por ustedes, por todos los ciudadanos españoles que pueden votar a sus representantes para que ejerzan esa representación ante las autoridades e instituciones españolas. Y de los consejos de residentes salen precisamente los consejeros generales de la ciudadanía española en el exterior. Este es un órgano muy importante porque representa a todos los españoles del exterior. Y aquí tenemos a miembros del CRE, como José Manuel, como José María, que han concurrido a las elecciones de consejeros generales y que, por lo tanto, tienen esa responsabilidad de representar a sus conciudadanos ante las autoridades y administraciones públicas españolas. ¿Por qué es eso importante? Porque cualquier problema individual o colectivo que tengan ustedes, a través de ellos, se puede llevar ante las Cortes Generales, ante los partidos políticos, ante la presidencia del gobierno o ante cualquier otra institución, comunidad autónoma o de cualquier otro género. Y otro muy importante es el derecho de asociación, en el que esta ley, en desarrollo de la Constitución, obliga al Estado español a apoyar el movimiento asociativo en el exterior de España. Como saben, México es, diríamos que en materia de movimiento asociativo español, una superpotencia. Tenemos un montón de centros, de asociaciones, de clubes que funcionan magníficamente bien y que están no solo en la Ciudad de México, sino por toda la República. Tenemos ejemplos de ellos en Torreón, por ejemplo, donde funciona muy bien, como ustedes saben, o tenemos ejemplos en San Luis Potosí, o tenemos ejemplos en Pachuca, o tenemos ejemplos en Puebla, o en Veracruz, en Orizaba, en Córdoba, etc. Ese movimiento asociativo es fundamental porque permite no solamente mantener una vinculación histórica y cultural con nuestras raíces, sino porque también permite transmitir a los más jóvenes esos valores culturales y animarles a participar activamente en el movimiento de la emigración española. Bien, entrando un poco en la materia que nos ocupa, también el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior tiene, digamos, 3 grandes bloques en materia social referido a los derechos de los ciudadanos españoles. Uno sería el referido a la salud o a la asistencia sanitaria, otro a los derechos de seguridad social, la generación de derechos de seguridad social de cara a futuras prestaciones, y otro en prestaciones por razón de necesidad, que son apoyos económicos que el Estado español, el Gobierno de España, da a aquellas personas que residen fuera del país, que tienen más de 65 años y que tienen una situación económica precaria. En este caso, para México, el criterio económico establecido para determinar esa frontera de precariedad sería esa cantidad que vemos ahí de 3.574 euros para este año, traducido al cambio de la moneda local, que, como saben ustedes, es fluctuante en cada momento según su cotización. Por lo tanto, los 3 grandes bloques de derechos sociales, estamos hablando de salud, asistencia sanitaria, seguridad social y prestaciones por razón de necesidad. Bueno, aquí hay un montón de normas que no vamos a comentar exhaustivamente porque podríamos pasar toda la tarde, pero sí les voy a hacer un breve resumen de qué significan. Pues estas normas lo que significan son prestaciones a las que se obliga el Estado español, porque la ley se lo impone así, o se lo establece así por mandato de las Cortes Generales, en apoyo de sus ciudadanos en el exterior. Por ejemplo, ya hemos hablado del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior. También del Real Decreto 888, que habla de la prestación por razón de necesidad a favor de españoles residentes en el exterior y de los retornados, como prestación económica.
También la Ley 3/2005 de ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante la Guerra Civil, los llamados niños de la guerra. Creo que hace poco hubo un debate sobre la Guerra Civil, creo que la semana pasada, en este mismo auditorio. Pues este es un dato que interesa que conozcan. En función de esta ley, se reconoce el Estado español que en México es donde más niños de la guerra españoles hay, más que en ningún otro país del mundo, más incluso que en la ex Unión Soviética. Aquí tenemos 409 en este momento que están cobrando sus pensiones en virtud de esta norma y que se benefician precisamente de esa protección económica por haber sido ciudadanos españoles que durante su minoría de edad tuvieron que abandonar el país por consecuencia de la guerra civil. Aparte de eso, tenemos otras ayudas asistenciales para casos de incapacidad, ayudas extraordinarias como prestaciones económicas individuales para casos de precariedad determinada por problemas de salud, por problemas de riesgo de exclusión social o circunstancias de ese tipo, y también ayudas para la cobertura de asistencia sanitaria. Aquí, en México, especialmente importante. El Gobierno de España está invirtiendo cada año, en los últimos 5 años, en torno a 300.000 euros anuales en mantener lo que se llama el Plan Salud. Y este es un plan básicamente orientado a la protección de personas, de adultos mayores españoles con rentas muy bajas, con rentas muy precarias, que reciben en virtud de ese plan de asistencia sanitaria durante todo el año, con cargo a los presupuestos generales del Estado español, independientemente de cuál sea el lugar de la República Mexicana en que reside. Bien, además de eso tenemos programas destinados a asociaciones, a centros, donde se realizan actividades culturales vinculadas a la tradición española, programas para proyectos de investigación, comunicación, programa de mayores y dependientes, que es muy importante, especialmente en México, porque nos sirve para financiar la actividad de los centros de día, de adultos mayores vinculados a los centros españoles, y también en los últimos 4 años se incorporó el programa de jóvenes emprendedores. Esto significa que aquellos españoles que tienen menos de 35 años y viven fuera de España, que han salido de España, si quieren hacer una actividad empresarial, se pueden inscribir en ese programa de jóvenes emprendedores para recibir capacitación sobre el derecho laboral, económico, fiscal, mercantil y sobre las condiciones para desarrollar en un país determinado, como por ejemplo México, una actividad de carácter empresarial. Bueno, antes de entrar en los derechos puros y duros que regulan todas estas normas, vamos a ver una leve pincelada de la situación económica. Todos sabemos que el sistema de seguridad social público español lo mantenemos entre todos los ciudadanos españoles, a través de los impuestos que pagamos y de las cotizaciones sociales que también pagan empresarios y trabajadores. Por lo tanto, es fundamental saber cómo está de equilibrado el sistema o de balanceado y con qué recursos contamos. La evolución del empleo en España en los últimos años ha sido como sigue. Desde diciembre del 2011 hasta diciembre del 2015, que es lo que recoge esta estadística, vemos que ha habido un aumento de la afiliación al sistema de seguridad social. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno porque significa que hay más cotizantes. Y si hay más cotizantes, hay más posibilidades de financiar el funcionamiento del sistema. Esa afiliación se ha producido con carácter general en todos los colectivos importantes. El de mujeres trabajadoras, el de personas mayores de 45 años, el de trabajadores autónomos, en el que en todos ellos vemos que ha habido oscilaciones al alza, aumentando el número de afiliados. ¿En qué punto económico se encuentra España aproximadamente en relación a las grandes economías significativas del mundo? Aquí tenemos un cuadro en el que podemos ver cuál es esa situación. En el marco del crecimiento de la economía mundial vemos que España para el año pasado y para el año en curso tiene un crecimiento, el año pasado del 2.6 y este año del 2.3. Esto podemos decir, bueno, qué poquito. Bien, para una economía europea esto es una enormidad.
sobre todo viniendo de una situación de recesión en la que estábamos como 3